Gracias, Señor, por este día más de vida. Te damos gracias, Señor, porque estás siempre con nosotros. En nuestros momentos difíciles, en todos nuestros fallos y también en nuestras alegrías, tú estás siempre con nosotros, Señor. No hay palabras para agradecer tu bondad. Te amamos, Señor. Queremos, Señor, pedirte perdón por todos nuestros pecados. Queremos pedirte que nos ayudes para ya no caer en ellos. Queremos poner en tus manos todos nuestros planes, Señor. Que todo lo que venga a nuestras vidas sea de acuerdo a tu voluntad, Señor. Que nuestras mentes y nuestros corazones se alineen con el tuyo, Señor. Que podamos reflejar tu amor en la comunidad donde nos movemos, Señor. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Amén. Quisiera que leyéramos este día en Hechos 27, 22. Vamos a leer del 22 al 25. Y dice la palabra de Dios en Hechos 27, 22. Pero ahora os exhorto, está bien hablando Pablo, a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Amén, hermanos. El barco estaba naufragando. Estaban perdiendo la esperanza de llegar vivos. Pero Pablo recibió una palabra. Y esa palabra le dio ánimo. Y no solo eso, convenció a los que estaban con él, que no habían recibido la palabra, pero los convenció para que siguieran esforzándose para no morir, para no dejarse morir ahí en esa tormenta que estaba muy fea. Quisiera que aprovecháramos este momento para recordar esa promesa que Dios nos hizo a cada uno de nosotros. Algunas promesas se cumplen rápido, otras no tanto. Y cuando las recibimos nos ponemos felices y ahí vamos entusiasmados con la palabra que recibimos. Pero con el pasar de los días empezamos a dudar. Empezamos a olvidar de esas palabras. Por eso yo quisiera que hagamos memoria, que recordemos qué es lo que Dios nos ha dicho. ¿Qué es lo que Él tiene para nosotros que aún no se ha cumplido?
Tomemos ánimo, reconectémonos con esa palabra. Dejemos de ver la tormenta y todo eso que nos está afectando y volvamos a ver solo lo que Dios nos ha dicho. Muchas veces pensamos que si una palabra de verdad viene de Dios, las cosas van a ser fáciles. Todas las puertas se van a ir abriendo inmediatamente, sin obstáculos. Pero la verdad es que aunque la palabra de Dios nos garantiza ese destino, si perseveramos en él, no promete un viaje fácil. Este puede ser muy doloroso en algunas ocasiones. Pero Dios a Pablo le dijo claramente: comparecerás ante César. Entonces, ¿por qué había un gran huracán que no lo dejaba avanzar? Esas dificultades les estaban quitando la esperanza de salvarse, como a nosotros nos quita la esperanza de que esa palabra sea cumplida. Entonces, cuando todo está difícil, tenemos que concentrarnos, mantener la confianza en nuestro Dios. No importa que todo alrededor se esté rompiendo. Porque el huracán no necesariamente es un no de Dios. De hecho, no lo era. Parecía que todo había terminado. Pero la fidelidad de Dios no se juzga por lo que vemos a nuestro alrededor. No pensemos, quizás Dios ya no está conmigo, o quizás no era Dios quien habló. Porque el estar pasando por una crisis justo en el tema que Dios nos ha hablado, muchas veces significa que vamos por el camino correcto y que el enemigo nos quiere desviar, nos quiere detener. El viento puede sacudirnos, pero las circunstancias no tienen que hundir a un hombre que lleva la palabra de Dios vivo. Gloria a Cristo. Y si a la mitad del camino nos cansamos y tiramos la toalla, ¿qué pasa si dejamos de creerle a Dios? Bueno, Dios es maravilloso. Aleluya, sí, Señor. Y puede obrar de muchas maneras, pero si recordamos al pueblo de Israel, a quien Dios le prometió llevar a la tierra nueva, ciertamente llegaron. Pero de los que salieron, solo Josué y Caleb llegaron. Esa promesa la arrebataron los hijos, porque ellos se fueron quejando y no disfrutaron del amor de Dios en el camino. Si dejamos de confiar, si soltamos nuestra fe, seguramente vamos a ver a otros avanzar, a otros testificar de los milagros, veremos a otros conquistar,
y nos quedaremos solo dando vueltas casi que de amargura, pensando en lo que pudo ser de nosotros también. Ahora bien, la fe no es cruzarse de brazos. Debemos humanamente caminar hacia ese lugar que Dios nos ha prometido. Amén. Y Él hará lo soberano. Gloria a Cristo, sí, Señor. Tras muchos días de tormenta, ya estaban desfallecidos, quizás ya no querían remar, ya no querían mover las velas, ya no tenían fuerzas. El desánimo nos paraliza, no nos permite avanzar. Pero en medio de todo eso, Pablo se levanta con autoridad y les dice: yo confío en que la palabra de Dios se hará. Aleluya, sí, Señor. Él no se basó en que las olas se estaban moviendo menos, sino en la palabra de Dios. Y probablemente de nosotros, en nuestros hogares, seamos quienes recibimos alguna palabra y nuestras familias no, y ellos solo ven la tormenta. Nosotros tenemos esa responsabilidad de darles fuerzas, de darles ánimos para seguir adelante, para comportarnos de acuerdo a la palabra que hemos recibido. Amén. Gloria a Dios. Por ejemplo, si alguno de nosotros tiene una palabra de que va a predicar y en este momento está en total anonimato, nadie lo invita a hablar, creemos que no tenemos la capacidad, no debemos sentarnos a esperar a que la palabra se cumpla porque alguien nos dice: aquí está el púlpito, toma. Comportémonos de acuerdo a eso. Preparémonos, estudiemos la Escritura, busquemos a nuestro Dios con todo nuestro corazón, Gloria a mi Rey. Aleluya. prediquemos con nuestro testimonio Señor. a nuestros seres queridos, gobernemos con nuestra boca todo lo que hacemos y Dios hará lo soberano. Amén. Gloria al Señor. Igualmente, si tenemos una palabra de sanidad, de crecimiento, caminemos en eso, con confianza en nuestro Dios, Sí, Señor. Aleluya. con la fortaleza que solo viene de Él, porque Él hará lo soberano. Gloria a Cristo, sí, Señor. Ahora bien, a veces se rompe el barco. Quizás un negocio que nosotros habíamos planeado, que con esto me va a proveer Dios. Quizás un método, un plan que habíamos hecho. Pensábamos que esa era la forma que Dios tenía para cumplir su palabra y se derrumba. Aprendamos que lo que nos mantiene a flote
lo que nos lleva hacia adelante, no son nuestros planes, es su palabra. Así es que enfoquémonos en el destino, en lo que Dios tiene para nosotros. Al final de la historia, obviamente, Pablo llegó ante César. Todos llegaron a salvo a la playa, tal como la palabra de Dios había sido dada. El destino se cumplió. Ellos lucharon lo poquito que podían hacer humanamente para sobrevivir. Y Dios cumplió su palabra. Así es que recordemos esa palabra que tenemos. Y si Dios nos da una palabra nueva, confiemos en que Dios siempre cumple. Pero no quiere decir que es para que nos acostemos en la hamaca. Debemos confiar y buscar a Dios para que eso llegue y se cumple. Aunque el viento sople fuerte y tengamos dudas y el mundo nos diga no se va a poder, mantengámonos firmes, porque Dios siempre cumple sus promesas. Dios les bendiga, hermano. Bueno, mis hermanos, nuevamente bienvenidos a cada uno de ustedes en esta linda y preciosa mañana. Estamos aquí realmente